lectura recomendada para todos aquellos CEOs y sus equipos directivos que quieran tener una mejor organización y calidad de vida. En el evento de hoy contamos con la presencia de empresarios exitosos, los cuales vamos a dar testimonio de cómo Ronnie nos ayudó en este difícil camino del emprendimiento y del éxito empresarial. Moy, Miguel, hola, bienvenidos. Hola. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat, las cuales Ronnie va a contestar al final. Yo soy Daniel Shore, CEO de Pix Advertising, Access Pack y Timingo, afortunado de conocer y haber trabajado con Ronnie en este camino. Moy Markovich es licenciado en Economía del ITAM y cuenta con 25 años de experiencia en creación y dirección de empresas. Creador y generador de las siguientes marcas gastronómicas: El Japonés, La Buena Tierra, La Morena, El Mongo, La Nona, El Ocho, socio fundador de iTech Solutions, líder nacional en ciberseguridad, y de Protect 360, fundador de Smart Listening, empresa de estrategias de social media, y de la empresa Asegurándote. Moy, platícanos un poquito de tu experiencia a través de estos años trabajando con Ronnie. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Ronnie, por invitarnos a este foro, a esta presentación. Gracias a Dani y a Miguel por estar aquí compartiendo el foro. Bueno, yo conozco a Ronnie ya hace muchos años. Ronnie es mejor que yo para las fechas, pero nos conocimos justamente porque empezamos un proceso de coaching en el grupo de negocios que tengo yo, que es la empresa restaurantera. Ahí pasamos un proceso importante de reestructuración. Empezamos con todo lo que son los indicadores. O sea, que fue un proceso importante porque a raíz de ese proceso cambiamos la forma de administrar la empresa, fuimos mucho más eficientes en la comunicación, en la creación de indicadores relevantes para tomar decisiones, así como otras muchas cosas. Y en ese mismo proceso, ya teníamos muchos años con la empresa, es una empresa familiar. Mi hermano y yo compartíamos de alguna manera la dirección general. Yo soy mayor que mi hermano, entonces yo lo invité a trabajar, pero después de unos años, pues era como una especie de dos directores generales. Y en ese proceso de trabajo que estuvimos haciendo, nos dimos cuenta que era complicado que una empresa tuviera dos directores generales, lo cual surgió del coaching que estuvimos haciendo con Ronnie. Y a raíz de eso se tomó la decisión y yo salí de la dirección general y empecé otras empresas. Entonces, hoy puedo decir que el camino de haber, ¿no? de haber diversificado y cambiado la forma de hacer negocios, tanto en la familia como en mi rol personal, se debió a ese proceso de coaching que pasamos en esa etapa con Ronnie, lo cual pues fue muy importante. Fue importante para mí, fue importante para mi familia, fue importante para las empresas, nos representó crecimiento en otras industrias que iba a pasar, etcétera. O sea que puedo decir que un proceso de coaching y un proceso de análisis y de indicadores y de metodología adecuados son muy importantes para tomar decisiones relevantes y pues muy, muy positivo. Moy, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Te invito a que te quedes por si al final eres parte de alguna de las preguntas. Ahora tenemos con ustedes a Miguel Tavares, CEO y fundador de Tubos y Despresibles Mexicanos, licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, empresa de manufactura de envases plásticos para la industria cosmética y cuidado personal y farmacéutico, fundada en el año 2016. Miguel, tú eres un colaborador muy cercano de los últimos 2 años con Ronnie. Platícanos de tu experiencia. Gracias, Dani. Ronnie, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, Moy. Bueno, pues, como comentas, estoy muy contento de haber iniciado un proceso de coaching con Ronnie. La verdad es que yo hace un año
estaba pasando por una situación un poco complicada en la empresa y también la parte personal. Realmente no contaba con un equipo sólido de trabajo. Como CEO me tocaba tomar decisiones en solitario y a veces son muy, muy pesadas y muy difíciles, ¿no? Que recaiga todo sobre el peso del CEO. Y bueno, la verdad por ahí un buen amigo me dijo, platicando de los problemas que tenía, háblale a Ronnie, es un excelente coach. Y desde la primera llamada, desde como en el tema personal te contesta y te dice, oye, vamos a platicar. Y tener una reunión donde te hace preguntas incómodas, te hace preguntas de dónde está colocada tu empresa, dónde estás en ese momento. Y la verdad es que hice clic en ese momento, hice clic con él y me dijo, Miguel, creo que hay forma de poder que en tu empresa tenga menos drama, que era un tema que estaba viviendo durísimo mi compañía en ese momento, donde no tenía un equipo sólido de trabajo, es más, no tenía un equipo directivo y sobre todo no sabía dónde estábamos parados. Me decía, ¿qué es lo que quieres para tu empresa? Pues quiero crecer mi empresa, pero realmente no sabía cómo. Me dijo, bueno, creo que en esa parte yo soy experto y te puedo ayudar. Pero aquí lo importante es que no es una chamba mía, es una chamba tuya con tu equipo de trabajo, ¿no? Y hoy volteo un año atrás, literal, hace un año que empezamos con este proceso y puedo decir que tengo claro dónde está el norte y no solo tengo yo, sino lo tiene claro también mi equipo de trabajo, que tengo un equipo directivo en el cual las decisiones se toman para buscar qué es lo mejor para la compañía y no qué es lo mejor para cada una de esas áreas o qué es lo mejor para mí como CEO, ¿no? Puedo decir que tenemos indicadores donde podemos saber dónde estamos parados en este momento y tenemos objetivos a un corto, mediano y largo plazo que la teníamos, ¿no? La metodología que maneja Ronnie en el coaching nos ha llevado para poder tener o poder lograr hoy a un mes de que cierre el año, el mejor año de la compañía con el crecimiento más alto, pero sobre todo en un año donde se cruzó un tema de una pandemia, ¿no? Y si no hubiera habido un trabajo previo, una metodología de reuniones, una metodología de KPIs, no creo que podríamos haber logrado esos objetivos. Y bueno, la verdad es que fuera del tema profesional, también la parte personal he crecido mucho con la metodología que lleva Ronnie, porque aparte de llevar una parte de enseñanza profesional, en la parte didáctica y de crecimiento, los libros que recomienda Ronnie, la verdad es que me ha abierto a un horizonte mucho más grande del que tenía, ¿no? La verdad, Ronnie, muchas felicidades te deseo todo el mejor de los éxitos y que Gracias. esta metodología llegue a más CEOs, que llegue a más emprendedores y que exactamente que la cola no mueva al perro, ¿no? Gracias, Miguel. Muy bien. Miguel estaba un poquito nervioso antes de esta participación y lo has hecho extraordinario, Miguel. La verdad, se nota que que tienes un buen coach y que además leíste el libro Que la cola no mueva al perro. Vamos a seguir un poquito con la presentación de Ronnie, que realmente estamos hoy más presentando el libro que a Ronnie, pero bueno, queremos que todos conozcan un poquito de quién es el autor de este extraordinario bestseller. Ronnie Zagurski es coach y consultor internacional de negocios, especializado en el crecimiento y desarrollo organizacional. Ha coachado a CEOs y a sus equipos directivos en organizaciones en rápido crecimiento de diferentes industrias y países como puede ser México, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Reino Unido, entre otros, acelerando la toma de decisiones, mejorando los ingresos, aumentando la rentabilidad, mejorando el rendimiento operativo, creando una cultura de accountability, rendimiento de cuentas, mejorando el ciclo del empleado, dando forma a la cultura corporativa y promoviendo el crecimiento, pero sobre todo liberando el potencial de la empresa y de sus fundadores. Ronnie transforma las organizaciones en comunidades de colaboración, donde los miembros están alineados, son productivos y están satisfechos.
Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de empresas, su recorrido comenzó en empresas como Nestlé. Hoy está principalmente dedicado a empresas medianas de rápido crecimiento. Es un coach certificado por Gazelles, Lominger de Korn Ferry, Robbins Madanes Institute, Global Innovations, DBM, Frost and Sullivan, ACN, Coaching the Box y las que están por terminar. Ronnie, no entiendo cómo vas a querer compartir esta receta que todos queremos saber, este libro en el cual aparentemente está parte de la solución. Nos encanta que nos quieras compartir de tu luz. Te cedo el micrófono. El evento son todo tuyos, Ronnie. Pues primero que nada, muchas gracias de verdad a todos por estar presentes. Ahorita podrían estar usando esta hora para cualquier otra cosa que quisieran. Sin embargo, están aquí presentes o apoyando la causa o curiosos con el contenido. En cualquiera de los casos, les agradezco mucho a todos estar presentes. A ti, Dani, por apoyar en el proyecto. Miguel, en haber confiado en mí plenamente en un montón de locuras que hemos hecho. Igual que contigo, Moy, en muchas cosas que hemos hecho. Muchas gracias a todos y a todos los que han sido partícipes de este y muchos éxitos. Una pregunta muy común que hacen es esta que dice Dani de ¿por qué compartir esta información? ¿O por qué compartir y escribir un libro? Y mucha de la respuesta está enfocada al tema de qué mejor forma de ayudar a mucho más gente que compartiendo el conocimiento. No se trata de acaparar lo que yo sé yo de quedármelo. Entre más gente lo tenga, más gente puede ponerlo en práctica y mejorar su calidad de vida, ¿no? Mejorar su forma de la que opera la empresa. Y de ahí viene mucho del nombre, ¿no? Del nombre que viene de que la cola no mueva al perro, viene inspirada en esta filosofía de quién controla a quién, el dueño al negocio o el negocio al dueño. Igual que lo mismo que tiene que suceder con el perro, ¿no? Es quién controla a quién. ¿El perro controla la cola o la cola controla al perro? Entonces, es esa metáfora de la que hablamos. ¿Y a quién va dirigido este libro? El libro está dirigido principalmente a dueños de negocio, de empresas medianas, de rápido crecimiento, que estamos hablando de empresas entre 15 a 500 empleados, que tienen con formas de comportamiento muy específicas. Ahorita más adelante les voy a hablar de los detalles de esta fase. Pero entonces está dirigido al dueño de la organización y a su equipo directivo. Un dueño de negocio que quiere crecer su organización, quiere que tenga mejores resultados, quiere tener mayor libertad financiera, quiere ser un mejor empresario, un mejor líder, pero no a costa ni de su salud, ni de su familia, ni de poner nuevamente en hipoteca la casa, porque quiere crecer la organización, porque cada nuevo cliente, nuevo empleado, nuevo proceso es cada vez más complejo. Y esa libertad que tenía el emprendedor de crear un negocio que le diera esa libertad tanto financiera, económica y de tiempo, de repente se ve mermada en una idea de tiene que estar mucho más dentro de la organización, se siente más frustrado y es más difícil el día a día. Estos dueños de negocio generalmente pertenecen en organizaciones como EO, Entrepreneur Organization, o Executive Forums, o Vistage, o Endeavor. Son algunas de las organizaciones a nivel internacional donde emprendedores de empresas medianas de rápido crecimiento colaboran. Algunos, me ha tocado clientes que no necesariamente están en estos grupos, sin embargo, digamos, es común que la gente se va reuniendo en este tipo de espacios. ¿Por qué lo hacen? ¿O por qué la gente tendría que leer este libro de que la cola no mueva al perro? Es porque buscan tener continuidad. Al final de cuentas, los dueños de empresa han invertido sin número de horas, días, inclusive hasta años para hacer su negocio y que no se vean mermado por un siniestro, algo que puede suceder, ¿no? Al final de cuentas, todos nosotros tenemos tiempo límite en este planeta y no es por estar fatalista, sino algo nos puede suceder, que yo muera, tenga un accidente, desaparezca, haya una enfermedad o algo suceda y todo ese trabajo que se invirtió se vea desaparecido o sea, trabajo de años se vea desaparecido por unas horas de alguna ausencia, ¿no? Y lo que se busca es precisamente que exista esa continuidad, que el dueño que haya trabajado esos 10 años en crear a su empresa, que pueda tener
legado. Perdón un segundito. Que puedan construir ese legado del cual pueden generar algo que sea más allá de sí mismo. Por lo cual, nos lleva a 3 posibles caminos que se dan muy común con respecto a este tema de la continuidad, porque una opción es que el dueño decida vender el negocio o decida trasladar o hacer esa transición de una generación a otra, o por último, esa posibilidad de que el dueño, que generalmente opera como el CEO de la organización, traslade la responsabilidad a otro CEO que tiene mucho mejores habilidades, capacidades, que lo puede hacer mejor y más barato. Ahora sí que el proceso inicial con el que muchos de mis clientes empiezan es que al dueño estornuda y la empresa le da pulmonía, ¿no? Porque algo sucede para el dueño y se tambalea toda la organización por el riesgo que existe y la centralización de la misma. ¿Cómo hacemos este cambio? 3 claves del éxito. Son 3 indicadores críticos que nos sirven para hacer todo este cambio y pues ahí está la fórmula. Aquí está la fórmula que preguntaba Dani, que es, estas son las fórmulas del éxito. Son 3 indicadores clave que hay que ir mejorando de poco a poco con un montón de herramientas con las que trabajamos. Sin embargo, son estos 3 indicadores clave, que son el tema de eficiencia, independencia y confiabilidad. Voy a explicar un poco más cada detalle, cada uno de estos. Eficiencia. La eficiencia es la capacidad de dar buenos resultados con poca gente, ¿no? Entre menos gente y mejores resultados, mucho más eficiente es la organización. ¿Cómo lo sabemos? Se mide con un indicador clave, que es el número, la facturación anual entre el número de empleados, donde estadísticamente hablando y de forma un poco genérica, en Estados Unidos o países anglosajones y europeos tienen un indicador de $100,000 por empleado. O sea, $100,000 al año por empleado, y en el caso de Latinoamérica tenemos un indicador mucho más bajo de $50,000 por empleado al año. Entonces, ahora sí que a medida de que las organizaciones se puedan acercar a este número, es el nivel de eficiencia. Si las organizaciones, en el caso de Latinoamérica, están muy por arriba de los $50,000, quiere decir que estamos empezando a sobrepasarnos con la carga de trabajo con los empleados, lo estamos saturando. Y por lo contrario, si están por debajo de los $50,000, lo que sucede es que los estamos mal aprovechando y están teniendo malos resultados. Es común, digo, tristemente, muchos de mis clientes en algún punto dicen, el efecto Ronnie es que Ronnie llega y empiezan a haber despidos de la organización, cual no necesariamente es el caso que yo despido, sino la organización se empieza a poner en evidencia gente que está de más porque se ha ido dejando a través del tiempo, dejar gente en la organización que no es útil, que genera ineficiencia. El segundo indicador es el de la independencia. ¿Y a qué nos referimos por independencia? Son los días de ausencia del dueño en la organización. Y en ausencia me refiero a los días que realmente el dueño puede estar ausente de la operación del día a día. Ya sea que se ausenta porque se va a tomar algún curso o una capacitación en la cual no puede estar en contacto con la operación diaria y no se puede llevar el token y el mail y el teléfono, o porque se va a hacer algún tipo de negociación o planeación estratégica con algún proveedor lejos en la distancia, donde tuvo un vuelo hasta Japón, donde estuvo desconectado 3, 4 días, que pudo ausentarse de la organización, o simple y sencillamente quiere gozar su tiempo con sus hijos haciendo un castillo de arena en la playa, sin tener la distracción del token o de autorizar algún movimiento de la organización. Entonces, la independencia es cuántos días se puede ausentar de la empresa. Y el tercer indicador tiene que ver con la confiabilidad. Y la confiabilidad es la capacidad de cumplir los compromisos. Trimestralmente nos reunimos me reúno con los equipos directivos a hacer la planeación estratégica de a dónde queremos llegar el próximo trimestre o en mayores largos plazos. Y la capacidad que tiene de cumplir las promesas o los compromisos de los equipos directivos muestran la confiabilidad. Y hoy en día es mucho más fácil verlo de lo que era antes. Hoy en día evaluamos a todos nuestros proveedores por qué tan confiables son con los resultados y lo que nos comprometen. Si yo tengo una línea de producción y dependo que me entreguen a tiempo
la materia prima y tengo un proveedor que es mucho más confiable, aunque sea más caro, es muy probable que voy a tener ese proveedor por el hecho de que me da la confiabilidad, que me genera garantía. Y hoy en día es muy común el tema de medir la satisfacción o la confiabilidad, tanto así que en Amazon y todas las plataformas puedes calificar de 1 al 5 estrellas, o en muchas plataformas hoy que llegas en centros comerciales y restaurantes donde te piden que evalúen qué tan satisfecho estás con el servicio, con 3 caritas, rojo, amarillo y verde. Y entonces eso marca la confiabilidad de compromisos. Inclusive cuando las empresas que cotizan en la bolsa, uno de los elementos que genera que tenga mucho más valuación de la acción de la empresa está relacionada en qué tanto cumplen sus compromisos, porque trimestre con trimestre publican cuál es el objetivo, ya sea de ventas, de ingresos, de rentabilidad de la organización, y al final del trimestre se evalúa. Y esa es la promesa que le están haciendo a los accionistas. Aquí está un pequeño ejemplo de una evolución, inclusive este es extraído del libro, de la historia de Plastipack, una empresa ficticia basado en casos de la vida real, donde Dan vivió a través del tiempo la evolución de su organización, donde se ven los números de cuánto facturó en dólares, cuántos empleados tiene por año, cuál es ese indicador que el RPE es el que les decía, el de la eficiencia, que se conoce como Revenue per Employee, y así cuántos días va teniendo de ausencia conforme va pasando el tiempo, y por último, cuál es la confiabilidad que se va teniendo en el equipo. Va habiendo una evolución a través del tiempo, donde poco a poco el dueño se puede ausentar y confiar más en un equipo en el cual puede delegar, al punto que, como se los dije, puede llegar a una decisión de vender el negocio, sacarle mucho más provecho, mucho más sencillo porque ya está llave en mano. Está la opción donde puede trasladar el negocio a otro familiar, en algún caso de padres a hijos, o cuando es un CEO muy maduro, la posibilidad de pasar la organización a la responsabilidad de un CEO que dirija la empresa y el dueño puede pasar a una función de algo que agregue mucho más valor y sea mucho más eficiente, que generalmente es en la parte de ventas o relaciones públicas o inclusive en la parte de innovación. Y pasa a tomar un rol más dentro de la junta de accionistas. Todas las organizaciones, así como los seres humanos, tenemos un ciclo de vida y es bastante predecible. O sea, se puede predecir en qué momento está la organización en base a una serie de elementos, como los que decíamos, cuántos empleados tiene, cuánto facturan, cuánto es la antigüedad de la organización, los días de ausencia. Y así como un pediatra puede atender a un niño, no importando su raza, religión, cultura, tipo de alimentación, los niños de 7 años son bastante predecibles en su comportamiento y en su fisionomía, porque es un niño de 7 años, no importando ninguno de los otros contextos. Lo mismo sucede en las organizaciones. Las organizaciones son bastante predecibles. Y en el libro hablo de los 34 hábitos tóxicos más comunes que me llego a encontrar dentro de las organizaciones que generan muchas problemáticas. Gente, como en el caso, digamos, de Miguel, vivían muchos de estos hábitos sin saber que son hábitos tóxicos y no entienden la complejidad en la que están viviendo porque es la normalidad, es la realidad en la que se está viviendo. Aquí les voy a platicar de algunos de los hábitos. No les platico todos. 1, para no marearlos. Y 2, para que comprendan el libro y ahí vean varios de los hábitos con mucho mayor profundidad. El hábito tóxico número 1 es que las empresas son reflejo de su líder. Y fomentar un mal ejemplo es uno de los principales hábitos que generan más disfuncionalidad en la organización, porque si el dueño es un desordenado y es caótica su oficina, sin embargo quiere que todos en la organización sean ordenados y den resultados, es un poco congruente el mensaje. Y ese con el tema del desorden, que se ve muy fácil. Pero, ¿y qué pasa cuando es que el dueño quiere y exige que todos en la organización den resultados y cumplen lo que prometen? Sin embargo, el dueño es el primero que ni mide, ni se compromete, ni a algún objetivo o un resultado. Hábito tóxico número 2, conocido como administración por bestseller, o en inglés conocido como flavor of the month, porque sucede que los emprendedores son gente muy proactiva, muy estudiosa, muy creativa, muy rápida en su pensamiento.
Y entonces siempre están buscando soluciones e ideas, siempre están compartiendo con amigos problemas que tienen. Y estos amigos les comparten ideas, cursos, libros, películas que pueden ver para implementar y hacer cambios en la organización. El problema con la administración por bestseller es que semana 1 tienen una problemática con respecto a finanzas, se les ocurre leer el libro de Profit First y llegan con el equipo directivo a decirles que lo que importa en estas semanas a trabajar es el tema de rentabilidad. 2 semanas después, un mejor amigo del CEO le comenta que tiene un problema de eficiencia y le recomienda leer el libro de One Thing. Entonces, a partir de ahí llega el dueño y les dice al equipo directivo, dejen todo lo que están haciendo de rentabilidad. Lo más importante es One Thing en este momento. Y así constantemente, semana con semana, va cambiando el rumbo y el ritmo sin implementar correctamente una de las herramientas ni dejar asentar, y el mismo equipo directivo ya sabe que va a haber cambio, por lo cual ya ni siquiera se comprometen. Hábito tóxico número 10 es la indecisión del líder. A pesar de lo que parece que muchas veces es el líder el que está tomando decisiones y se está avanzando y está corriendo y el equipo directivo no está avanzando a la misma velocidad, tristemente en muchas ocasiones pasa que hay decisiones muy difíciles para el dueño de la organización, cual ese proceso excesivo de análisis lo lleva a una indecisión y simplemente sucede que el equipo directivo se va desgastando, porque nada más oyen el mismo discurso de hay que tomar una decisión y hay que cambiar, sin embargo no toma ninguna decisión el dueño. Hábito tóxico número 11 es la insatisfacción de los empleados. Generalmente, la nómina representa el 40% de los gastos financieros de una organización. Es un volumen enorme. Entonces, y la gente es probablemente uno de los elementos más críticos dentro de una empresa, porque si los empleados están insatisfechos, ya sea por un tema de salario, ya sea por un mal líder que tengan, ya sea por las condiciones de trabajo, ya sea por falta de capacitación, hay una serie de consecuencias que suceden. Una de ellas es que los empleados insatisfechos pueden verse involucrados en pleitos, conflictos, robos e inclusive sabotaje para la misma empresa. Me tocó en una ocasión en una empresa productora de alimentos donde los empleados estaban tan insatisfechos con el liderazgo que estaban teniendo, donde decidieron de manera intencional sabotear la línea de producción, donde metieron tuercas en unas latas de producto alimenticio, donde al final del turno, ¿no? Me parece más bien al final de 2 turnos, decidieron revelar la información y compartir que habían saboteado la línea de producción, lo cual esta empresa se vio en la necesidad de tirar los 3 lotes porque no sabían identificar estas latas que tenían una tuerca extra. Hábito tóxico número 14, empleados tóxicos. Los empleados tóxicos son aquellas personas que en la organización generan un mal ambiente de trabajo. Son gente que ya tiene malas intenciones en la organización y ya generan problemas y conflictos y que inclusive y tristemente tanto el dueño como el equipo directivo ya los tienen identificados, ya saben que tienen estas lobos disfrazados de ovejas, gente que ocasiona problemas, gente que roba, gente que no da resultados, gente que no es adecuada para la organización, sin embargo los dejamos por algún pretexto. Muchas veces es porque se necesitan manos para operar. Pero esta gente genera un tan mal ambiente de trabajo que gente buena se va de la organización a razón de estas personas tóxicas. Hábito tóxico número 20, el juego de echar la culpa. Es un hábito muy incómodo que se sucede principalmente por 2 posibles razones. Una es por exceso de cariño al dueño y la segunda es por pánico al dueño. Y generalmente van juntos los 2. Como le tenemos tanto cariño al dueño, yo no quiero quedar mal ante él. O sea, si yo cometí un error, yo no quiero que el dueño del negocio me culpe a mí y yo baje dentro del nivel de aprecio que él tiene hacia mí. Entonces, por lo tanto, es mucho mejor buscar a quién culpar y siempre tener un chivo expiatorio. Y por el lado contrario, si es un jefe que es un dueño que es iracundo y que toma represalias, si yo soy el culpable, entonces probablemente puede ser que o salga de la organización o me culpen
al punto que tenga algún tipo de penalización o castigo. Entonces, la organización tiende a jugar este juego de echarse la culpa en vez de tomar una responsabilidad o que haya la capacidad de decir, fui yo el culpable de lo que está sucediendo y poder corregir las cosas, si no es la metodología de solucionarlo, es echando la culpa a otros. Hábito tóxico número 24, crecer quebrado. No saben cuántas veces me he topado el hecho de que llego a las organizaciones y no tienen un análisis financiero de sus productos, no tienen una idea cuánto cuesta producir y cuál es el precio de venta. Tristemente, en muchas ocasiones se ve en el análisis donde se encuentra que el producto estrella, el que más venden, el que más volumen generan, ese producto resulta que la organización está poniendo 1 o 2 centavos. Caso que me pasó con un cliente donde su producto estrella vendían alrededor de 5,000 unidades por mes y por cada unidad ellos ponían un peso sin darse cuenta. Y cuando llegamos a hacer la planeación estratégica, el director de ventas llegó feliz a decir que tenían la posibilidad de duplicar o hasta triplicar la venta del producto estrella el siguiente año. Entonces, imaginen si de por sí cada producto que se ponía un peso que sale de la organización. O sea, en vez de haber ganancia, había pérdida. Y eso es crecer quebrado, porque parece que estás creciendo, porque hay mucho más volumen, porque se factura mucho más, sin embargo, en utilidades hay mucho menos. Hábito tóxico número 26, juntitis. Y prácticamente es el arte de perder el tiempo en conjunto. Es cuando la gente se junta sin sentido, constantemente teniendo un montón de reuniones en las cuales son aburridas, que no se llega a conclusiones, que se discute sin un sentido, pero no llegan a decisiones algunas. Y no está mal tener juntas. Las juntas son una herramienta de trabajo, son una herramienta de trabajo que hay que utilizar sabiamente para llegar a conclusiones y tener decisiones y avanzar en el proceso. Por lo cual se les enseña y les enseño a todos mis clientes las diferentes 7 formas o las 7 juntas de trabajo que se llevan a cabo para que sean útiles y sean bien utilizadas. Y que no pasen mucho más tiempo en juntas, sino que tengan pocas juntas muy efectivas. Hábito tóxico número 30, volando a ciegas. Más común de lo que se pueden imaginar, los dueños de negocio no conocen y no tienen números de su empresa. Casi es como decirle a un piloto que despegue sin un tablero de indicadores, que le marque el norte, el viento, la velocidad y la gasolina. Las organizaciones, tristemente, los empresarios de empresas medianas no conocen sus números, no saben cuál es la utilidad de la organización, no saben su flujo de efectivo, no conocen las reservas, no tienen claridad de cuentas por cobrar, no saben cuántos son sus productos, están volando a ciegas porque no tienen números, lo cual pone en gran riesgo a la organización de forma constante, porque cualquier decisión crítica, como una inversión, no es fácil tomarla porque no hay información factible. Y tristemente, muchos dueños se conforman con el hecho de presentar impuestos. Le pagan un contador o un departamento de contabilidad para hacer el estado de resultados y balance general. Hojas o documentos que no revisa el CEO o no lo sabe leer, que simplemente les sirven para pagar impuestos, lo cual no es suficiente, sino hay que conocer los números para volar mejor en la organización. Último que les comparto para que no los vuelva locos, el hábito tóxico número 34 es conocido como el radio pasillo, o en inglés se le conoce como water cooler talk, que es el lugar en las oficinas donde la gente se reúne a platicar. Y es un pésimo hábito donde la organización no tiene un canal de comunicación oficial para compartir planes. Una comunicación que se da en el radio pasillo y la gente lo hace por chisme. Entonces, se pueden estar preguntando cómo se resuelven algunos de estos, ¿no? O sea, porque al final les di una idea general de algunos de los hábitos tóxicos, no todos. Algunos de ellos, no sé si Miguel te sentiste identificado en algunos que viste del pasado. Sí, en varios por ahí. Entonces, ¿cómo se arreglan estos? Primero, uno de los elementos principales es eliminar luchas de poderes. Cuando empiezo a trabajar en las organizaciones, hay una serie de luchas de poderes que existen entre los directores, siempre y cuando existe un equipo directivo, pero vamos a suponer que sí existe un equipo directivo y hay luchas de poderes donde lo que más importa es que yo brille y que mi departamento dé los resultados. Y si yo soy ventas, yo quiero brillar, yo quiero decir que ventas logramos los resultados, no importando que operaciones no.
escenario que generalmente es el primero que se presenta, es un conflicto entre operaciones y ventas. Y es empezar a cambiar la filosofía y la mentalidad a una mentalidad de una pregunta crítica que se la repito probablemente cada vez que veo a mis clientes y a sus equipos. ¿Qué le conviene a la empresa? Ese es el cambio inicial de la filosofía, de empezar a decir qué le conviene a la empresa es para tomar mejores decisiones, dejar de tomar decisiones de qué me conviene a mí, Ronnie, como persona o a mi departamento y empezar a pensar como una comunidad. Hablando de la comunidad, es pensar en el bien común, ¿no? Donde el bien común es el bien de la mayoría, no necesariamente de todos o no necesariamente solo mío, para lo cual lleva sacrificios. Y la naturaleza tiene muchos ejemplos que nos enseñan cómo existe el bien común. La forma, por ejemplo, en la que los delfines cazan es un extraordinario ejemplo del bien común, donde se organizan de forma muy precisa los delfines en 4 grupos para lograr el bien común. ¿Cómo se organizan? Los delfines jóvenes están apartados aprendiendo. Ellos están estudiando y aprendiendo cómo van a ser las cacerías del futuro. Otros delfines se dedican a rodear, a hacer círculos alrededor de los bancos de peces para empezarlos a concentrar. Otros delfines se concentran en generar un montón de olas para quitarle fuerza al banco de peces. Y el cuarto grupo se dedica a comer. Entran y empiezan a comer de los peces. Y de ahí se van rotando para alimentarse mutuamente. Pero el fin es precisamente ese. Piensan en el bien común y no en el bien individual. Aunque exista la posibilidad de que uno de los delfines, uno, se quede sin comer, existe la posibilidad, sin embargo, lo que importa es la fortaleza de la manada. Para lo cual hay que formar equipo. Siempre llegamos a las organizaciones y uno de los elementos críticos para ayudar a un CEO a salir adelante es que tenga un equipo en el cual pueda recargarse, un equipo en el que él pueda delegar y entregar las llaves y las responsabilidades de la organización, porque si el dueño se va a ausentar, ya sea que se fue de vacaciones a compartir tiempo con sus hijos, o se fue a buscar alianzas estratégicas, o simplemente se fue a capacitarse o a descansar, necesita tener un equipo en el cual pueda confiar. Y hay un excelente ejemplo donde en el ejército, por lo menos en el caso de Estados Unidos, tienen una dinámica que hacen muy frecuente con los equipos, ay, se me fue la palabra, perdón, los comandos, perdonen, donde prácticamente lo que hacen es levantar un tronco con aproximadamente 150 kilos de peso muerto. Para levantar este tronco, el grupo se tiene que coordinar, tienen que hacer las cosas de una función fácil para que lo puedan levantar. Y cada uno de los miembros que ya están muy cansados per se por el ejercicio que han hecho, y en el libro les pongo un ejemplo muy divertido donde el grupo, el comando elite, viene corriendo en una dinámica de 40 por 40 por 40, que es corriendo en 40 centímetros de agua, 40 kilómetros con 40 kilos de peso, y al final van a cargar este tronco, para lo cual ya están bastante cansados, y se da un fenómeno que se llama compensar. Cuando los miembros del equipo necesitan cargar el tronco, unos compensan con otros, porque el débil va a necesitar ayuda del fuerte y viceversa. Entonces, la compensación de ayuda de unos con otros hace que el equipo logre levantar el tronco. Para cual después empezamos a hacer una ruta crítica, donde esta ruta empezamos a mapear dónde estamos la organización. Ahora sí que pensamos como un GPS, ¿no? Donde en el GPS, cuando lo prendes, lo primero que te hace es te ubica dónde estás. Después, el sistema te pide a dónde quieres ir y de ahí genera una serie de rutas alternativas que quieres tomar y de ahí decides cuál quieres. Y en caso de que vas avanzando en el proceso y te desvías del camino, lo que hace el sistema es redireccionando. Entonces, hacemos este mapa de entender dónde estamos, a dónde vamos y cómo vamos a llegar. Y hay que medir este proceso constante y tenerlo de una forma tan visible que puedas avanzar mucho más rápido en el proceso en vez de ir a ciegas. Después empezamos a generar algo que le llamamos el lenguaje común, que es un diccionario corporativo. Resulta que la gente en la organización llega y vive, a pesar que venga de la misma industria, del mismo país, se habla un lenguaje distinto. Porque en la organización ya hay modismos, frases o inclusive
un mismo producto puede tener nombres distintos y es nuestra obligación como líderes generar ese diccionario. Nadie va a llegar sabiendo el diccionario de Patito Inc. o de TDMX o de Grupo Sinestesia. Es responsabilidad de nosotros enseñárselos para que ellos puedan tener un mismo diccionario, un mismo lenguaje, para que cuando hablemos de ventas todo el mundo entienda lo mismo y no asumamos que son ventas. Parte de todo este proceso nos lleva a hacer un cambio de filosofía en la organización y en la gente y en hacernos la pregunta de si eres parte del problema o eres parte de la solución. Y tristemente, al principio del proceso descubrimos mucha gente que es parte del problema, que no quieren ser parte de la solución. Son buenísimos para apuntar dedos, hablar de dónde están los problemas, pero no quieren trabajar en las soluciones o no están ellos. Entonces, en una organización, todos somos parte de la solución, porque si somos parte de la solución, somos parte del problema y viceversa. Tenemos que ser ambas. Tenemos que entender y tener la humildad de que somos parte del problema y eso nos va a llevar a ser parte de la solución. Y digo, poniendo como ejemplo esta parte de basura, hagan la prueba en sus empresas. Dejen basura intencionalmente en la entrada o en alguna parte de la organización y dense cuenta quiénes de los que entran en la organización ven la basura, la recogen y la tiran. Aquellos que no tiran esa basura en donde le corresponde probablemente no tienen que estar en esa organización, porque la organización es una extensión de tu casa. En tu casa no dejarías basura tirada. Tampoco lo tendría por qué ser en la empresa. Para lo cual llegamos a un punto donde creamos tableros de indicadores. Que probablemente, si algo pueden llevarse de toda esta reunión, es donde se hacen un buen tablero de indicadores sencillo. No tiene que ser muy complicado con 800 números, que tengan los suficientes números que te dé información valiosa para ti, puedes tomar decisiones. Y los indicadores en inglés se les conoce como KPIs, que originalmente se les conoce como Key Performance Indicators. Son Key Performance Indicators o Keep People Informed o Keep Promises in Place. En cualquiera de estos tres casos es asegurar que la gente sabe dónde está, sabe a dónde va y sabe cuál fue su compromiso. Son tres formas de entender el concepto de KPIs. El más común que todo el mundo conoce es Key Performance Indicators, pero en cualquiera de los tres casos es cómo aseguramos los resultados de la organización y tener visibilidad. Lo cual nos lleva a que ya una vez que empezamos a tener tableros de indicadores, empieza a generarse una cultura de lo que en inglés se le llama accountability, desgraciadamente en español sería responsabilidad. Ahorita les explico la diferencia. Donde en esencia accountability es una cultura de rendimiento de cuentas, donde prácticamente lo que yo me comprometo, si no lo cumplo, soy responsable de los resultados, tanto buenos como malos. Y hay esa distinción, esa diferencia entre responsabilidad y en inglés existen las dos palabras, que es responsibility y accountability. En español solo existe responsabilidad. Cual cosa que también nos puede enseñar, porque tenemos también tanto conflicto en la cultura latina con la falta de rendimiento de cuentas, porque no existe esa palabra como tal. Y un ejemplo muy sencillo es, si mi hijo de 15 años tiene permiso de conducir y le presto el coche y choca, ¿quién es responsable? Y como en español nada más tenemos una sola palabra, es complicado. Sin embargo, si lo hacemos en la distinción en inglés, accountable es el que rinde cuentas, quien paga los platos rotos, que en este caso sería yo. Ante la ley yo soy el responsable del accidente. Y el hijo sería, o sea, yo sería accountable y el hijo sería responsable. Donde todos los miembros de la organización sepan que van a responder por sus compromisos y por los resultados. Una vez que empieza a ser una organización mucho más madura, poco a poco empezamos a generar una estructura del éxito, ¿no? Donde tenemos que generar la estructura correcta para el éxito de la organización. La estructura, no hay estructura genérica que funciona para todas las organizaciones. Cada organización tiene que generar su estructura en base también al momento que está viviendo y a los recursos o el talento que tiene la organización. Y es prácticamente como jugar con las piezas de ajedrez, donde cada una de las piezas de ajedrez tiene una fortaleza y tiene formas de operar distintas. Entonces, en base a eso hay que crear la cultura, o perdón, la estructura.
Una de las primeras preguntas que les hago cuando definimos la estructura organizacional es cuál es la razón de ser de la posición. Y se puede sorprender, por ejemplo, la razón de ser de ventas. Todo el mundo siempre dice, pues vender más, pero en realidad eso es una tarea. La razón de ser de la posición de ventas es generar más ingresos. ¿Cómo lo hace? Ventas es uno de los caminos. Lo mismo nos sucede con la parte de administración. Su razón de ser es optimizar los recursos. No es generar ahorros y no es presentar impuestos, sino optimizar los recursos. En algún punto en el camino nos ponemos a hacer una planeación y una profundidad mucho más del negocio, entendiendo que ya está más maduro, que ya tiene un mejor equipo, que tiene indicadores, y ya estamos caminando hacia un destino muy específico y tenemos que hacer el análisis de cuál es la competencia central de la organización y es en qué somos extraordinarios y qué nos vamos a dedicar, porque es muy común que las organizaciones, por la necesidad, empiezan a incorporar productos y servicios de los cuales no son extraordinarios. Porque ahora sí que ustedes no van a Domino's Pizza y pueden pedir una hamburguesa, porque Domino's Pizza, su especialidad o competencia central es hacer pizzas. En el caso muy reciente, que en los años 60 había la competencia para llegar a la Luna, hoy en día existe la competencia por colonizar Marte. Y de hecho han habido muchísimos avances a razón de este proyecto de colonizar Marte, al punto donde se ve combinado una organización conocida como SpaceX, que diseña cohetes, que es mucho más eficiente y da mucho mejores resultados que la empresa Boeing, combinado con la empresa de Red Bull, que Red Bull se ha visto involucrada en probar los uniformes para los viajes interespaciales, con la empresa Tesla, que está diseñando los equipos electrónicos computacionales y de recarga con energía solar, combinado con la NASA. La NASA, que es especialista en cálculos y manejo de proyectos. De hecho, por muchas décadas por muchas décadas no salió un cohete tripulado por tripulación americana, de suelo americano, sino hasta, que fue marzo, abril de este año, donde salió un cohete con tripulación americana, por primera vez de suelo americano, en esta combinación donde NASA tuvo la humildad de decir, mi competencia central no es hacer cohetes, no soy bueno. Después de Challenger que explotó y después de un montón de accidentes que tuvieron, decidieron contratar a los mejores en cada uno de sus rubros para todos participar en el mismo proyecto, en este caso de llegar a Marte. Y me gustaría compartirles un pequeño video donde pueden ver cómo los cohetes son autoaterrizables para ser reutilizados. Ay. Gotcha, I see it. Yeah, I got him. They're there. Oh my God, right there. You've got to be kidding me. What? Entonces, imagínense, si hemos podido llegar al punto donde dos cohetes se pueden autoaterrizar con una precisión de segundos y de milímetros, ¿cómo no podríamos hacer eso con nuestros equipos de trabajo? Por último, nos lleva al camino de hacer un proceso de utilizar la estadística. Y no sé si están familiarizados con Pareto, el principio 80-20, que habla de el 20% de mi closet lo uso el 80% del mes, o el 20% de mis clientes representan el 80% de mis utilidades, o números de ese estilo. Y entendiendo estos números y este análisis, trabajamos los 4 jinetes del apocalipsis de las empresas: clientes, empleados, proveedores y productos. Porque en ese momento nos vemos en la necesidad de hacer un análisis Pareto
y empezar a identificar qué clientes vamos a correr, qué productos vamos a dejar de producir, qué proveedores vamos a o desechar o incorporar, y lo mismo con los empleados. Porque son estos 4 que hay que hacer correcciones. Siempre se piensa en uno de los 4, sin embargo hay que hacer análisis de los 4 y pueden platicar con algunos de mis clientes lo doloroso que es este proceso de hacer limpieza, ya sea de productos, clientes, proveedores o inclusive de empleados. Lo cual casi nos lleva a uno de los últimos puntos o las herramientas que utilizamos para hacer estos cambios o herramientas de éxito, como decía Dani al principio del webinar, donde buscamos hacer una promesa de marca. Una promesa que le vamos a prometer a nuestro cliente final, algo que le importa tanto que es lo único que le va a importar. Tanto así que es como ver el iceberg. El cliente solo ve la punta del iceberg, no le importa todo lo que está abajo. Nuestro cliente solo le importa lo que le prometiste, no le importa todos los cambios y todos los procesos que tienes que hacer en tu organización. Si llegas a el punto donde logras hacer una promesa de marca, probablemente estás del otro lado. Ya lograste manejar a la organización a un punto donde ya le diste la vuelta. Y ejemplos muy comunes o conocidos de promesas de marca, está obviamente el de Domino's Pizza, que habla de que tu pizza en 30 minutos y caliente. Como clientes no nos importa qué tengan que hacer, cuántas motocicletas tienen que tener, qué cantidad de queso, masa, empleados tienen en sus diferentes ubicaciones. Lo que a ti te importa como cliente es solo que llegue en menos de 30 minutos y caliente. Otra promesa de marca muy común, muy conocida recientemente, es la de Starbucks. Y su promesa, que son un letrerito que les apuesto que no lo habían visto, pero a partir de ahora los van a empezar a ver a razón de este webinar. Ellos tienen una frase que dice que es su promesa, que es: queremos que ames tu bebida. Y siempre te la van a hacer. Y de hecho, a razón de esto, muchos de mis clientes van y prueban y dicen: no, está muy fría, está muy caliente, está muy dulce, está muy salado. No, ¿qué quieres? Ya no quiero esto, quiero un cambio. Starbucks, su promesa, lo que a ellos más les importa es que tú ames tu bebida. Costco, por ejemplo, tiene un excelente programa de devoluciones, ¿no? Tanto así que tú puedes llegar a devolver a Costco sin ninguna mayor explicación más el hecho de que quiero cambiar o que me devuelvan mi dinero. Y ellos no hacen más preguntas de las que se requiere, porque su promesa de marca es cambiarte los productos que no estás tú satisfecho. Al punto que si tú no estás satisfecho con los servicios o productos que tiene Costco, tú puedes pedir que te devuelvan la membresía, el dinero de la membresía. O, por ejemplo, el último, Rolex, que también como parte de su promesa te garantizan la funcionalidad de tu reloj de por vida. Y si no funciona, ellos te lo van a arreglar cada vez que se necesite sin costo alguno. Entonces, todos estos son promesas de marca que les muestras al cliente, que es lo único que tu cliente ve, esa punta del iceberg. Pero para haber llegado a eso, tuvimos que haber hecho mucha de la limpieza y muchos de los procesos y herramientas que hablamos hace un rato. Entonces, para cerrar el círculo, para hacer este proceso de éxito, tenemos que concentrarnos en 3 cosas principales. Ser eficientes, que la organización sea eficiente, que tenga la suficiente cantidad de gente para dar los resultados adecuados, que la organización sea independiente del dueño y o fundador de la organización, que no necesita estar ahí todos los días o para la operación, y por último, que sea una organización confiable, que lo que se comprometen dan resultados. ¿Todo esto para qué? Para que haya continuidad. Porque lo que se busca es que todo ese trabajo que los emprendedores han hecho, todos esos años de inversión, de esfuerzo, de insomnio, de noches de quitasueños, de hipotecas, de meses mal pagados, tengan una función, que sean un legado, que sea un patrimonio que pudieron haber generado para ellos mismos o para sus familias. Que el día que ellos no estén, la organización pueda continuar y pueda seguir brindando un beneficio para su familia, ya sea que lo hagan a través de la venta, lo trasladen de una generación a otra, o que sea un CEO especialista y experto en dirigir la organización, que lleve a la organización a ese siguiente nivel. Les agradezco muchísimo su tiempo de haber estado el día de hoy conmigo. Les pido un favorzote con lo que escucharon el día de hoy. Si se pueden meter a Amazon, obviamente comprar el libro, pero independiente de que compren el libro, dejen un review del libro, de lo que escucharon, porque esos reviews
generan ese potencial de que yo pueda exponer más el libro a más gente, que sea de más ayuda, que esa es la intención de por qué escribí el libro. Mi intención es agregar valor y ayudar a más emprendedores alrededor del mundo. No sé si tenemos preguntas, dudas. Dani, ¿en qué andamos? Wow, Ronnie, muy buena plática. Ya quiere uno que sea mañana para llegar a tratar de empezar a aplicar algunas de estas técnicas bestseller. Tenemos varias preguntas, tenemos mucha gente felicitándote, saludándote. Por ahí hay alguna pregunta que creo, no sé si la puedes contestar. Preguntan de Sudamérica, en Uruguay en especial, ¿por qué no se vende el libro allá? No sé si tienes alguna noticia cuándo Amazon lo va a liberar hacia toda Sudamérica. Mira, no estoy seguro en el caso de Uruguay. Lo que sí puedo contestar que a lo mejor ayuda es el libro. Estoy usando una tecnología muy interesante que está usando Amazon, que se llama Print on Demand, que prácticamente cuando compras el libro, en ese momento la Amazon manda a imprimir el libro. Entonces, hoy en día las impresoras están en México, Francia, España y me falta un país. Entonces, por ejemplo, cuando la gente en México quiere comprar el libro físico, que seguramente es el mismo caso para Uruguay, se tienen que meter a la página de Amazon.com, que es la de Amazon Estados Unidos. ¿Para qué? Para que compren el libro físico y se los mandan a su domicilio. Seguramente te digo, es la misma situación con la gente de Uruguay que está sucediendo en México, que para comprar el físico tiene que ser en Amazon.com. Perfecto. Vamos a avanzar un poquito. No creo que nos dé tiempo de hacer todas las preguntas, pero bueno, así como fueron entrando, las voy a ir yo platicando. Dice, ¿cómo lucha el director, me imagino que es el director, cómo lucha el director contra su propia lucha de poder para poder delegar y dejar que la organización trabaje y logre los objetivos, aun cuando el director no esté presente? Te diría que es un tema de humildad, de aprender a decir, no, no es lucha de poderes, sino quiero alcanzar resultados. Híjole, es uno de los procesos más difíciles que les cuesta a los dueños, es alcanzar esa humildad de decir, no tengo todas las respuestas, no tengo que ser el miembro más inteligente de la sala, y siempre pensar en qué le conviene a la organización. Entonces, es un proceso de madurez, de decir, no tengo yo todas las respuestas, sino mi equipo me puede ayudar. Ok. ¿Cómo propones y diferencias las soluciones a compañías familiares y a compañías institucionales? Felicidades por el libro. Gracias. La verdad es que no hay tanta diferencia de empresas familiares y empresas institucionales. Generalmente la gente usa ese término de institucionales como ya más corporativas, pero una empresa familiar, vamos a definir esto, la empresa familiar desde mi perspectiva y por todos los procesos que he hecho y certificaciones, empresa familiar es empresa que opera el dueño y está presente. Puede ser que tenga sus familiares o no. Si la empresa en la que yo estoy, que soy dueño y yo opero, es una empresa familiar. La falta de institucionalización es falta de que no tiene reglas de cómo se debe de operar o qué sucede en el caso que yo no esté operando en el futuro. Digo, cuando la gente habla mucho de empresas institucionalizadas, piensan en empresas corporativas enormes tipo Nestlé, pero no necesariamente. Precisamente todo este proceso de empresas medianas que estamos haciendo es para institucionalizar la organización, para darle reglas y fundamentos de cómo operar, porque como emprendedor, la función inicial como startup fue sobrevivir. Y conforme fuimos sobreviviendo y fuimos probando el producto, fuimos incorporando productos, reglas, soluciones que no necesariamente que se institucionalizaron porque quedaron como reglas, pero no necesariamente son las mejores reglas. Entonces, todo este proceso es prácticamente institucionalizar la organización. Perfecto. Siguen entrándonos muchísimas felicitaciones a ti, al libro. Por ahí hay una persona que nos dice, principio de Parkinson, vas a tener tiempo para hacer la tarea hasta que tengas tiempo. Puntos suspensivos, somos humanos. Bueno, de las claves del éxito, además de la eficiencia, ¿no debería incluirse la eficacia? Sí, al final es un elemento complementario. Por eso la eficacia podría ya estar metido en la parte de la confiabilidad. Digamos, son un poco términos complementarios.
dos separados, pero es más, va por la parte de confiabilidad. Perfecto. Y última pregunta. Es una pregunta un poco general, pero creo que es un buen momento para aprovechar de volverte a felicitar, Ronnie, agradecerte como parte del panel que nos hayas invitado, haber podido trabajar contigo a través de estos años y conocerte como ser humano. De verdad, gracias. Te hago la última pregunta, te dejo el micrófono para que tú cierres la reunión y te despidas de todos. De verdad, hay muchísimos comentarios y felicitaciones. Dice, ¿cómo se ha tenido que adaptar las empresas a la nueva realidad con el coronavirus? Siendo más selectivos y eficientes. O sea, con el coronavirus, al final de cuentas, nada más vino a provocar muchas decisiones que las organizaciones habían postergado con el tiempo y los obligó a todos en este momento a cómo ser más eficientes. Todo el mundo cortó la grasa, todo el mundo cortó la burocracia, las cosas que no agregaban valor. ¿Por qué? Porque en este momento el nombre del juego se llamó sobrevivir para la gran mayoría de la gente. Entonces, para eso es, listo, es momento de cortar grasa, de ser más selectivo y mucho más eficiente. Entonces, prácticamente pues, es seguir estos pasos, ¿no? Entender quién es tu cliente ideal, qué le vas a prometer, cómo vas a entregar buenos resultados y asegurarte para tener continuidad. Perfecto, Ronnie, pues nos despedimos de todos. Gracias al público, de verdad, gracias por participar en este webinar, por estar aquí escuchándonos a nosotros, pero sobre todo a Ronnie Zagurski, creador de este libro. Gracias por compartirnos de tu luz. Gracias a todos, Miguel, Moisés. Buenas noches a todos. Bye, bye. Gracias por participar. Gracias.